Dios desea bendecirte. ¿Cuántos creen eso? Dios desea bendecirle en su casa, Dios desea bendecirle en su trabajo, Dios desea bendecir su familia, Dios desea bendecir su matrimonio, Dios desea bendecir a sus hijos, Dios desea bendecir a sus nietos, Dios desea bendecir a sus generaciones, Dios desea derramar de su bendición hasta que sobreabunde. En cada uno de nosotros Dios desea bendecirnos. Curiosamente para nosotros es más fácil aceptar que Dios desea que suframos. Y la mayoría de nosotros pudiéramos crecer en nuestro contexto religioso, creer que entre más sufrimos, más le agradamos a Dios. Todos hablamos de las personas misioneras que han dejado todas las cosas y cómo están padeciendo en otros países. Yo creo sinceramente que Dios honra a esos hombres y a esas mujeres que están allá batallando, que están sufriendo, que han dejado todo y que viven en medio de la pobreza. Sin embargo, si el Señor nos da la oportunidad a nosotros de vivir en un país como en el que vivimos y de estar en un lugar donde estamos, donde no hay una carencia, una necesidad como hay en otros lugares, creo que Dios también se honra y bendice su vida y bendice la forma en la cual nosotros estamos manejando el sustento. No es la pobreza que usted tenga ni la riqueza que usted tenga lo que le abre la puerta a una comunión con Dios. La prosperidad de Dios viene primeramente cuando nosotros le conocemos a Él. Hay gente que tiene mucho dinero, pero no es próspera. ¿Sí me escuchó? Y hay gente que no tiene nada de dinero y tampoco es próspera. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 10 que la bendición del Señor es la que no atrae tristeza con ella. Quiere decir que una persona que es rica y es enriquecida por medio de lo que el Señor ha establecido, esa persona no tiene aflicción en su vida. Hay muchas maneras de hacer dinero fácil. Hay muchas formas de hacer dinero fácil. Sin embargo, tener dinero no es igual a prosperidad. Vaya notando. Tener dinero no es igual a prosperidad. Y carecer de dinero tampoco es igual a prosperidad. La prosperidad que viene de Dios es la que no trae tristeza al corazón con ella. Es la que usted puede estar tranquila en la noche, tranquilo en la noche y despertarse con gozo y alegría, con mucha paz, porque el mismo Dios que le ha prosperado va a guardar también eso que usted lo hace próspero. A veces pensamos, hermano, es que el Señor me dio para comprar un carro. Teníamos un amigo nosotros que el Señor le dio la oportunidad de comprar un carro de agencia, pero el carro casi lo metía a su recámara. Metía el carro pegadito a la puerta, le ponía un candado, le ponía 3 alarmas, el portón le ponía 3 candados, una cadena y un alambrito, un mecate para que no se fueran a llevar el carro. Yo le decía, ¿para qué tanto? No, es que hay que cuidar lo que Dios nos dio. Yo creo que cuando Dios te bendice, también protege lo que Él te da. O sea, es un paquete completo. Ahora, no quiere decir con esto que no debemos de ponerle candado a nuestra cerca, ni tampoco no le vamos a poner seguro a nuestras puertas. La Biblia es muy clara y dice que no debemos de tentar al Señor nuestro Dios. Pero también dice la palabra que las bendiciones del Señor son resguardadas por Él, tanto como nuestra vida, como nuestro vestido, como nuestro alimento, como nuestros negocios. Entonces, ¿qué pasa, hermano, cuando me robaron el estéreo? ¿Qué pasa cuando en alguna vez me robaron el carro? ¿Qué pasa cuando se llevaron una llanta, una copa? Ok, es ahí donde entra que lo que dice la Biblia es verdad. Romanos 8 dice que todo lo que le sucede a los que aman a Dios, Dios hace las cosas para que obren para el bien. ¿De quién? No de los que Dios ama, porque Dios ama a todo el mundo. Si nosotros vamos a ese versículo, dice que a los que aman a Dios, a esos, Dios hace que todas las cosas obren para bien. Nosotros vemos a alguien que no es cristiano y le decimos, no te preocupes, Dios va a hacer que todo te salga bien, no te preocupes. Eso no es bíblico. La Biblia dice que Dios va a hacer que todo obre para bien para aquellos que lo aman. ¿Sí estamos en esto? La prosperidad entonces inicia cuando yo descubro el secreto de esto. Y no es la confesión positiva, no es mi meditación, no es el decretar o el declarar, no es el confesar con mis labios. La verdadera esencia de la prosperidad en los hijos de Dios es confiar, depender y tomarse de la mano de Dios. Lo que tú decidas, Señor, eso está bien. Así lo dices, así se hará.
El decreto, la confesión positiva, el declaro es, así lo digo y así lo haces. Hay una gran diferencia. Es que Dios está obligado a hacer porque yo lo decreté, porque yo lo confesé, porque yo lo declaré. Y la Biblia dice, en algunas de las partes de las Escrituras, en muchas partes del Nuevo Testamento, en todo el libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que Dios siempre dice es, clama a mí y yo te responderé. Al que pide, recibe. Al que busca, encuentra. No el que decreta, no el que confiesa, no el que declara. Porque cuando yo declaro bendición y digo, Dios ha de bendecir tu vida, yo lo declaro. Cuando suceden las cosas, el que se lleva la gloria en esa expresión de yo y declaro, no hay un campo para decir, Dios se llevó la gloria. Pero cuando decimos, doblamos rodillas, clamamos a Dios y Dios respondió, entonces podemos sostener, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. Él lo hizo, no nosotros. ¿Estamos en esto? Me encanta, pero me encanta el saber que Dios desea bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. ¿Por qué lo llevo de esta manera? Porque según la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la Biblia que Dios es galardonador. ¿De quién? De los que le buscan. No del que no le busca, del que le busca. Dios es galardonador. Usted puede tener mucho tiempo de conocer a Cristo y tiene mucho tiempo que está en una iglesia y puedes tener momentos en los cuales buscas a Dios con intensidad, pero también hay momentos en los cuales preguntamos, Dios, ¿por qué hay gente a la que sí le respondes? ¿Por qué hay personas a las que sí fluye la bendición? ¿Por qué hay personas en las que las veo con tranquilidad? El problema que los está ahogando desapareció, ya no existe, su vida es diferente, está siendo transformada. Muy sencillo, porque Dios galardona a los que le buscan. La palabra dice en primera de Samuel, yo honro a los que me honran. La palabra dice en Isaías, porque yo honro a los que temprano me buscan. ¿Usted quiere ver algo diferente en su vida? Le voy a dar la clave para que vea algo diferente en su vida. Empiece a buscar más de Dios. ¿Me escucha o no me escucha? ¿Qué necesitamos hacer? Orar más, leer más la Biblia, ayunar más, comernos la palabra, empaparnos de Dios. La lucha que usted y yo tenemos es una lucha de fe. Es una lucha en la cual nos lleva a emocionarnos o nos lleva a entristecernos. La lucha de la fe que tenemos todos los días es levantarnos en la mañana y tenemos el recibo de la luz enfrente y no tenemos nada de dinero en la bolsa, ni en la cartera, ni en la tarjeta. Y usted dice, ¿cómo voy a pagar? Se levanta en la mañana y el temor le dice, otro día en el cual vas a morir, vas a desear morirte porque no te alcanza nada, tronarte los dedos. Pero la fe le va a decir, levántate porque el Dios que te ha salvado es tu Padre, está contigo y Él te puede proveer. Pero mi carne es muy poderosa, mi pensamiento es muy poderoso. Lo que yo he vivido es muy poderoso y veo hacia atrás y digo, pero Dios podrá bendecirme. Muchas veces le he pedido y no me responde. Y en lugar de seguir viendo al Dios que nos está dando todas las cosas, empezamos a buscar qué vamos a empeñar. Empezamos a ver en el teléfono a quién le vamos a pedir prestado. Empezamos a considerar los posibles créditos. Y está bien, yo no digo que los créditos sean malos. Es un recurso que usted puede obtener como derecho de trabajo, como amigos, como compañeros, lo que usted quiera. Pero el salmista en algún momento empezó a decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde va a venir mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Voy a clamarle a Él, porque Él es el que me va a ayudar. Él es mi ayudador, Él es mi proveedor, Él es mi sanador, Él es el que da todo. Él sigue proveyendo todavía en este tiempo. Él sigue haciendo que caiga maná del cielo. Él sigue haciendo que de la roca salga agua. Él sigue haciendo que lleguen codornices a las casas de sus hijos. Pero si es poner este precedente. Número 1, Dios desea bendecirte. Y número 2, Dios bendice al que le busca. Busca de Dios. Acércate a Él. Y Juan le escribe a un amigo de él llamado Gallo. Sí, así se llamaba el amigo de Juan, Gallo. Así que no se queje por su nombre. Imagínense, este se llamaba Gallo. Gallo, ven. Y yo creo que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, le da una palabra de reafirmación. Al querido hermano Gallo, a quien amo
en la verdad. Al quien amo en la verdad. Número 2. Querido hermano, oro para que Dios te cambie el nombre. No, no es cierto. Querido hermano, oro para que te vaya bien. ¿Saben qué? En todos tus asuntos. ¿Sabes por qué estoy orando, gallo? Porque yo quiero que Dios te prospere. Porque yo quiero que te vaya bien en tu matrimonio. Porque yo quiero que te vaya bien con tus hijos. Porque yo quiero que te vaya bien en el negocio. Porque yo quiero que te vaya bien en la escuela. Porque yo quiero que te vaya bien en todas las cosas. Yo estoy orando para que te vaya bien en todos tus asuntos. Que en todo lo que tú tengas que ver, te vaya bien. Amados, imagínense qué precioso. A veces usted dice, hermano, yo no puedo orar una hora porque a los 2 minutos no sé por qué orar. Haga una lista de las personas que usted conoce. Empieza a hacer una lista de las personas que usted conoce y empiece a orar por ellos. Le aseguro que tiempo le va a faltar para orar. Usted empieza a tomar, por ejemplo, toma el nombre de un hermano de usted, de una hermana de usted. Simplemente las que están casadas, el nombre de su esposo, las que están solteras o los que están solteros, el nombre de sus padres. Señor, yo te pido que bendigas el trabajo del sacerdote de esta casa. Señor, yo te pido que bendigas el trabajo de mi esposa. Señor, yo te pido que bendigas a mis hijos. Señor, que les aumenten el sueldo. Señor, que ellos tengan mucha gracia y que empiecen a ascender rápidamente, aunque nadie más lo haya hecho. Señor, te empiezo y empiece a orar por cada uno de sus hijos y se va a dar cuenta que todos los asuntos que involucran sus hijos pueden ser bendecidos y prosperados por Dios. Pero luego no falta de esos fantasiosos que hay, ¿no? Y que de repente dicen, pero no ores en voz alta, porque si oras en voz alta el diablo se va a llevar tu voz. Y hay gente que ora con temor, hay gente que ora a escondidas, a secretos. Dice, Señor, que no escuche el diablo. Te pido, Señor, que tú bendigas. Y no, hermano, yo no hablo con mis labios porque el diablo se roba la palabra. Olvídate de eso. Dice la palabra que es mayor el que está contigo que el que está en contra de ti. Y el diablo fue vencido en la cruz del Calvario por aquel que te ha redimido y porque te abrió la puerta para que tú puedas hablar con el Padre y le puedas pedir lo que tú quieras. Si tú estás metiéndote en la presencia de Dios, el diablo no tiene lugar en ese lugar. O no tiene parte en ese lugar. Mira, tú llegas a la presencia de Dios cargado de problemas, de dudas, de inquietudes, de incertidumbre. Llegas con tantas cosas sobre tu pensamiento, sobre tus hombros, y vienes delante del Señor, y en la presencia del Señor es donde tú puedes desplayarte y decirle todo lo que tienes en tu corazón. Si tienes tristeza, dile que estás triste, exprésale tu tristeza al Señor. Si tienes amargura, descarga tu amargura en el Señor. Si tienes dolor, descarga tu dolor en el Señor, porque en ese lugar donde tú estás platicando con Dios, la tristeza no cabe, la amargura no entra, el dolor se va y por eso las cargas se sueltan. Pero tienes que hablar con Él y decirle, Señor, yo deseo ser bendecido y la amargura no me deja ser bendecida. Señor, yo deseo ser bendecido y el dolor que traigo encima no me deja ser bendecido. Por favor, hazlo a un lado. Si estoy entrando en tu presencia y tú eres real, sé que lo puedes hacer. Dice la Biblia, ¿por qué podemos hablar de esta manera? Porque la Biblia dice en hebreo que tenemos libre acceso al trono de la gracia de Dios, donde siempre encontramos el oportuno socorro. Dios desea bendecirte y lo primero que quiere decirte es que puedes entrar con toda libertad ante el trono de la gracia y vas a alcanzar la palabra que tú necesitas. Dios desea bendecirte. Dios desea que seas prosperado en todas las cosas. Empieza a cambiar la oración y empieza a decirle al Señor, Señor, te doy gracias porque yo deseo lo mismo que tú deseas, que me vaya bien en todos los asuntos, en todo, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, el sueño que tienes. Dios desea que te vaya bien. Dios desea bendecirte. Sigue diciendo Juan, que te vaya bien en todos tus asuntos. Número 2, que goces de buena salud. Señor, que mi familia esté sana. No, que sano va a estar, hermano, pues si fuma y toma y mira, yo creo que anda en las drogas y yo creo que no hay solución. Escuche bien.
Si usted empieza a orar por esto, Señor, yo te pido que goce de buena salud mi hermano, mi hermana, mi familia. Los hábitos que le perjudican se van a empezar a ir. O sea, no es que de la noche a la mañana las cosas van a cambiar. Es que Dios usa principios. Es que Dios le va a dar tanta sabiduría a las personas que usted rodea y por las cuales usted está orando, que van a poder tomar decisiones correctas, y una de ellas es deshacerse de todo aquello que le hace daño. ¿Sí me explico? Bueno, vamos a ver más a profundidad. Esta es la introducción de este curso que vamos a estar viendo en estos jueves. Pero Señor, que tenga buena salud, guárdalo en buena salud. Llénalo de gozo, llénalo de vida, rebosa de alegría. Señor, que tenga buena salud. Y fíjese cómo termina Juan esta bendición. Quiero que así prosperes. Y quiero que tengas una salud emocional. Y quiero que tengas una salud física. Y quiero que tengas abundancia en todas las cosas. Pero no son letritas negras. Esto es lo más importante. La medida de la bendición económica, física, material, la medida de la bendición en todos los asuntos tiene que ser la prosperidad espiritual que tú tengas. Y entonces la oración es: Señor, bendice y prospera todos los asuntos por las personas por las cuales usted va a orar. Señor, guárdalos en salud, que no les falte salud. Señor, protégelos, sánalos, restáuralos. Y la parte más importante de la oración es: Señor, que te conozcan a ti, porque su vida espiritual va a prosperar solamente cuando te conozcan. Que no conozcan una religión, que no conozcan una iglesia, que no conozcan un pastor, que no conozcan una denominación, que te conozcan a ti. Aquí, hermanos, simplemente ya estamos viendo 3 cosas prácticas en las cuales podemos orar por nuestros familiares y por nuestros amigos. En esto ya llevamos 17 minutos hablando. Cuando usted lo pone en práctica, se va a dar cuenta que leer la Biblia y que orar es muy sencillo. Si mi meta fuera cumplir algo en esta noche, yo quisiera llevarlos a esto. No es difícil orar ni leer la Biblia. Está al alcance de todos. Empiece a hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces no buscamos la forma en la cual platicar con nuestro Dios. Haga esa lista de las personas que usted más ama. Simplemente ponga 10 personas y con esas 10 personas usted empiece a orar de esta manera en todos sus asuntos. Que su cuerpo esté sano y que sea prosperado espiritualmente. Esa es la bendición que proviene de Dios. Esa es la bendición que proviene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual Él desea hacer sobre cada uno de nosotros. Yo deseo que Dios bendiga su vida. Que Dios bendiga todo lo que haga. Hay gente que dice: hermano, pero es que hay gente que va a ser prosperada y no es fiel. Es que no es prosperada. La evidencia de que alguien es prosperado por Dios es su fidelidad, es su constancia, es su generosidad. Y eso lo vamos a estar viendo durante todos estos 4 jueves. Pero realmente la medida de la bendición en todo el aspecto que se mira es la bendición que no se mira. Es decir, la espiritual, lo que Dios está haciendo, cómo Dios está obrando. Yo creo que las personas más capacitadas para tener una fortuna y tener cuentas en los bancos con más de 6 dígitos, deberíamos de ser los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos los capaces de administrar las riquezas del reino y también de la tierra, de tal manera que honren y glorifiquen a Dios. Pero hay personas que le tienen miedo a la prosperidad. Hay personas que creen que ser próspero es pecado. La Biblia en ninguna medida dice que ser próspero es el pecado. Tanto Dios prueba en la escasez como también Dios prueba en la abundancia. Tanto yo puedo honrar a Dios en la escasez como yo puedo honrar a Dios en la abundancia. Tanto puedo ser fiel a Dios en la escasez como podemos serle fiel a Dios en la abundancia. Dice Jesús: el que es fiel en lo poco, ¿será cómo? Fiel en lo mucho. Pero el que no es fiel en lo poco, no será fiel tampoco en lo mucho. Dios desea bendecirle, Dios desea bendecirte en todas las cosas. Vaya conmigo por favor a Joel, capítulo 2. ¿Está aquí en esta hora? Voltee con el que está a su lado, dele una sonrisa y dígale: Dios quiere bendecirte.
Dígale, y cuando te bendiga, no te olvides de mí. Dios va a bendecir a su pueblo. ¿De qué forma? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que Él tiene preparada bendición. Vaya conmigo a Joel capítulo 2, versículo 18. ¿Ya lo tiene ahí? Dice la Biblia: entonces el Señor mostró amor por su tierra. ¿Y qué hizo? Y perdonó a su pueblo. El versículo 25 dice la Biblia: yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas. Quizá hay personas que están escuchando en esta hora este mensaje y consideran que todo se devastó, que todo se acabó, que las plagas han acabado con todas las bendiciones, las provisiones. Quizás usted mismo en esta hora está pensando que el dinero que había ahorrado de un momento a otro se perdió y no mira un futuro muy alentador. ¿Sabe? Dios en ocasiones, como veíamos el domingo pasado, nos hace pasar por el desierto para mostrarnos los milagros. Los milagros más grandes no suceden en la ciudad, los milagros más grandes suceden en el desierto. Espiritual, físico, emocional, en cualquier ámbito. Esta es la promesa del Señor. Si usted la cree, diga amén y subraye ese versículo, imprímalo, póngalo con letras amarillas. Dice la Biblia: ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Dice la palabra del Señor que Dios le está diciendo a su pueblo: yo les voy a reponer en un instante todo lo que la oruga se ha comido. Todo lo que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas, todas esas plagas yo las envié, dice el Señor. Toda esa escasez yo la envié, toda esa carencia yo la envié, toda esa pobreza yo la envié. Quiere decir entonces que tanto Dios puede enviar prosperidad como Dios también puede enviar escasez. No, hermano, yo creo que tú tienes escasez porque estás en pecado. No hay gente tan espiritual que llega y dice: el Señor me reveló en un sueño que usted está en pecado, hermano. Oye, si la otra persona es cristiana, créeme que Él tiene el Espíritu Santo en su corazón y tú no sabes más que el Espíritu Santo, y no hay voz más fuerte que el Espíritu Santo. Y cuando uno está en pecado, el Espíritu Santo le está redarguyendo y conduciéndolo al Señor Jesús para que le perdone. Oh, hermano, el Señor me reveló. Lo curioso es que esa gente farisea, fantasiosa, que anda viendo los pecados en otras personas, no ven los pecados de ellos. Ahí está la contradicción. Que alguien viene y dice: hermanos, está en pecado porque el Señor me reveló. Y ella está en pecado o él está en pecado, y eso no lo revela el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien llegue y te diga: el Señor me reveló que está en pecado, tú apártate de allí inmediatamente y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Mucho ojo. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hermano, es que dijo que el Señor le dijo. Depende de qué Señor sea. Hay muchos señores. El Señor me reveló que usted está en pecado. ¿Y a poco la persona que está en pecado no sabe que está en pecado? Sí lo sabe, no se lo tiene que revelar. Pecamos conscientemente. No es que el diablo viene y te toma y tú no sabes. Tú pecas conscientemente, yo peco conscientemente. Hermano, es que me agarró una fuerza y no supe qué hice. No, sí sabías qué hacías. No nos vayamos con eso. Pero volviendo al punto, Dios va a revelar a tu corazón lo que tú tienes que dejar de hacer o lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque la puerta para la bendición en todos los aspectos, en el mismo capítulo de Joel, por favor, capítulo 2, versículo 13 dice: rásguense el corazón, dice el Señor, y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. ¿Cuál es la puerta para la bendición? El arrepentimiento. Yo no soy empresario, no puedo dar consejos empresariales, pero puedo darle consejos bíblicos. Lo que yo encuentro en la palabra de Dios es que siempre que Dios quiere bendecir a alguien, primeramente lo lleva al arrepentimiento verdadero. A que reconozca que sin Él no puede hacer nada y que le urge
andar dejando de rasgarse los vestidos y de andar viendo las fallas en otros, sino arrepentirse y de corazón decirle a Dios: Dios, yo necesito que hagas algo. Entonces dice la palabra de Dios que el pueblo convocó un ayuno general. Tocaron las trompetas, lloraron los sacerdotes, lloraron los profetas, lloraron todos los que estaban en el templo, y empezó a llorar todo el pueblo y ayunaron. Era tan solemne ese ayuno que los que estaban recién casados dijeron: no hay luna de miel, hay que ir a ayunar. Que los que tenían viñas plantadas dijeron: no voy a revisarla, voy a ir a buscar el rostro del Señor. Y todos rasgaron su corazón y se arrepintieron y clamaron a Dios y le dijeron: Señor, si tú has enviado esta langosta, por favor ya llévatela. Señor, si tú tienes esta oruga, ya llévatela. Señor, si tú mandaste al saltón, ya quítalo. Ya aprendimos la lección, ya estamos humillados, nos estamos arrepintiendo. Nosotros nos equivocamos, nuestras malas decisiones nos han llevado a este momento, pero tú eres bueno y eres compasivo. Y entonces dice el versículo 18, Dios mostró amor por su tierra y empezó a perdonar a su pueblo y a decirles: vas a comer en abundancia, vas a comer hasta saciarse, vas a empezar a alabar al Señor, porque desde ahora yo voy a empezar a hacer maravillas entre ustedes. Él lo va a hacer. Dios desea bendecirte. Ahora, yo estoy orando para que el Señor los bendiga en todos sus asuntos. Y créanme, cuando usted ora por estos asuntos, las cosas no van a seguir igual como estaban. Si usted empieza a orar por su matrimonio, anote bien lo que va a haber: crisis, problemas, dificultades. Y uno dice: yo estoy orando, hermano, y ahora que estoy orando, más difícil está la cosa. ¿No se ha dado cuenta de eso? Porque mientras que la oruga está en la planta y nadie la molesta, usted no sabe que ahí está la oruga comiéndose la planta. Pero cuando empieza a meter la sustancia que va a deshacer a la oruga, ¿qué hace la oruga? Se retuerce, se cae. Y para que una flor crezca fresca, tiene que caer la flor seca o tiene que secarse la hierba para que empiece a reverdecer de nuevo. El trigo no florece si no muere. Y eso sería una plática más larga, pero Dios está haciendo algo en tu vida. Si tú estás orando y las cosas se están poniendo difíciles, no es que la derrota está aflorando, es que la victoria está muy cerca. Sigue orando, sigue clamando, sigue pidiendo, no te canses de pedir. Dios lo va a hacer. Porque Dios no quiere solamente darte lo que tú pides. Al mismo tiempo que Dios te va a dar por lo que tú estás pidiendo, Dios también está formando un carácter en tu persona que refleje su gloria y que refleje su presencia. Sigue orando. Dios no deja escondidas tus oraciones. Dios va a responder tus oraciones a su tiempo. No te canses de orar. ¿Está aquí conmigo? Vaya conmigo al Salmo 104, versículo 14. Bueno, permítame antes de esto, vaya conmigo a Juan capítulo 14, perdón. Ahorita vamos a ver lo que dice el Salmos. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Si de repente a usted se le dificulta, bueno, aquí tenemos las pantallas, ahí puede estar viendo usted también lo que estamos leyendo. Dice la Biblia, Juan capítulo 14, versículo 12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Versículo 13. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre. ¿Qué cosas vamos a pedir en su nombre? Cualquier cosa. Oiga, hermanos, el dueño del cielo, de la tierra y de todo lo que existe, y aún del infierno, el dueño de todo, el Señor de todo, porque Jesús es el Señor de todo. Él dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. ¿Sabe qué está dando Jesús aquí? Su palabra. Y cuando Él da su palabra, es porque la va a cumplir. Está dejando un contrato escrito y firmado. Y está diciendo esto: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. No, yo he escuchado a personas que dicen: yo no tengo necesidad de orar, hermano. Yo soy tan consentido de mi papito Dios que yo ni oro, Él me da las cosas. Claro, pero entonces el nombre de Dios no es glorificado.
Por eso es que estás pasando por momentos difíciles y no te has dado cuenta que Dios quiere que dobles rodillas, que levantes las manos, que humilles tu corazón y le digas: en esta área a lo mejor no te he dejado que me prosperes. Lo he querido hacer yo. No he dejado que me prosperes. Ahora, síganle diciendo papito. Yo creo que la mejor expresión como le podemos entender a Dios es eso: mi papito Dios, porque es su papito. Eso es lo que dice la Biblia en Abba. La palabra Abba no tiene que ver con un lenguaje tan espiritual y tan místico. La palabra Abba quiere decir papito, mi papá, papá mío, papito, te necesito. Por eso dice la Biblia que nosotros podemos clamar: Abba, Padre, papito mío, mi papá, mi hermoso, mi papito me consiente. Y es hermoso cuando alguien dice: sí, mi papito me consiente, está perfecto. Pero cuando ya tú dices: yo no tengo ni por qué orar para conseguir las cosas, hay algo grave ahí. Porque aún Jesús tenía que orar para conseguir las cosas. Jesús dice en Lucas 18 acerca de una parábola que le contó a sus discípulos para que nunca dejaran de orar. ¿Y qué es lo que nos da más flojera a los hijos de Dios? Orar. Oramos 5 minutos y queremos que Dios restituya 10 años. Jesús oraba toda la noche y el pueblo rasgó sus vestidos y estuvo en ayuno y oración. Recuerdo de una persona que nos comentaba, un tío mío que es predicador y que es pastor y que el Señor lo respalda poderosamente, que en una ocasión llegó una mujer y le dijo: hermano, le quiero platicar algo. Le diagnosticaron a mi nieto autismo. Le dijeron que es autista porque no habla, porque tiene la mirada fija. Lo llevaron con varios doctores y los especialistas ya dijeron que es autismo. Y mis hijos pues están quebrantados, mi hija, su esposo. ¿Y yo por qué le voy a hacer caso al diagnóstico que dicen? Yo fui, en cuanto me dijeron ese diagnóstico, dice la hermana, me tiré en mi recámara y estuve 4 días y 4 noches sin desayunar, sin comer, sin cenar, sin bañarme, sin cambiarme, tirada ahí, tirada en el piso, clamándole al Señor y diciéndole: tú lo formaste y tú puedes cambiar las cosas. Pasó un día, pasaron 2 días. Y mi niño ya estaba en el centro de integración especial, lo estaban atendiendo. Pero el 4.º día, en la noche, llegó mi hija y me empezó a tocar la puerta y a decirme: mamá, abre. Y yo que no quería abrir porque estaba clamando al Señor, pero me dijo: mamá, abre por favor. Cuando abrí la puerta, venía mi niño con otra mirada, con otra expresión. Estaban en el centro de atención especial, el que habían declarado autista y que no iba a hablar en toda su vida. Le dieron una botella de un refresco y le dijeron: ¿de qué botella es? Y él dijo: es una botella de Sprite y a mí no me gusta esa. ¿Cómo que estás hablando? A ti se equivocaron, no deberías de estar aquí. Y si era un diagnóstico certero, Dios cambió en un instante todas las cosas. Pero clamar a Dios no es decirle cuando estamos orando por los alimentos: Señor, te doy gracias por este alimento y ahí te encargo este problema. No, Señor, amén. La oración es constante. Hay gente que dice: no, hermano, si usted ya pidió a Dios por algo, no le vuelva a pedir porque lo va a ofender. Y qué chistoso. Jesús dice: pidan hasta que reciban, toquen hasta que se le abra, busquen hasta que encuentren, porque todo el que pide recibe, todo el que llama se le abre y todo el que toca, o sea, todo el que busca encuentra. ¿Hasta cuándo debo de dejar de orar? Hasta que recibas por lo que pediste. La garantía es que Jesús dice: cualquier cosa que pidan en mi nombre yo la haré, y así será glorificado el Padre y el Hijo también. Nuestra vida es para glorificar a Dios. Por eso cuando pedimos y Dios responde, el nombre de Dios es glorificado. ¿Está en esto? Y luego dice el Señor, lo reafirma: lo que pidan en mi nombre, ¿qué va a pasar? Yo lo haré. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Es el tiempo que los hijos de Dios brillen, resplandezcan y que la gente pueda conocer el poder de Dios, y lo va a conocer a través de las señales y las maravillas que Él quiere hacer en medio de nosotros. Tenemos que buscar, tenemos que clamar, tenemos que pedir, tenemos que llamar a este Dios que está deseoso de bendecirnos. El otro método del positivismo es: decláralo, suéñalo, imagínatelo y lo obtendrás.
El poder de tu mente es poderoso. Y cuando los astros se alineen y que todo esté concreto, vas a recibir, porque todo el universo va a estar a tu favor. Patrañas, mentiras. Y aunque lo disfracen de espiritualidad, decrétalo. Yo no encuentro ningún versículo en la Biblia donde Pablo diga que decretemos las cosas. Yo no encuentro ningún versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Jesús diga, confiésalo, decláralo y decrétalo y lo vas a obtener. Lo que yo encuentro es, pide y recibe. Y clama al Padre y yo te voy a dar. Y así va a ser glorificado el Hijo. Ahora ya venden libros, oraciones que rompen, decretos que transforman, declaraciones que ayudan, maldiciones rompiéndose. Es emocionante, pero esto no es de caballeros del zodiaco. Esto es la palabra de Dios, es el caminar cristiano, es la vida en santidad. Y la vida en santidad siempre nos lleva a ver a Cristo como el centro de todas las cosas. Y aún en lo que pedimos, lo va a hacer el Señor. ¿Está aquí o no está aquí? No se duerma, ya vamos a terminar. Vaya conmigo a la palabra, regresemos a Primera de Juan. ¿Cómo nos paseamos en la Biblia? Pero ¿sabes qué? Necesitamos pasearnos en la Biblia. Usted no va a ser alimentado y no puede ser sustentado por mis ideas. Tiene que ser la palabra de Dios la que nos llene, la que nos sacie. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Qué curioso, casi todos los versículos que estamos viendo son 4 o 14. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Dice la Biblia, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, ¿qué hará Él? Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros, ¿de qué? De que ya tenemos lo que le hemos pedido. Aquí es donde actúa la fe. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Usted ve un esposo ingrato, alejado de Dios, pero cuando usted se mete en la fe, va a empezar a ver un esposo agradecido y lleno de la presencia de Dios. Usted ve a hijos alejados de Dios, separados de Él, que no quieren nada con el Señor, pero Dios mira a hijos revestidos de su gloria, de su presencia, porque esos hijos están en la promesa de Joel 2 y de Hechos capítulo 3. Toda carne será lleno de mi espíritu, dice el Señor, y vuestros hijos profetizarán, y vuestras hijas serán llenas del poder de Dios. Vea a sus hijos como Dios la ve. Eso se llama fe. Usted ve una esposa rebelde que no quiere nada con Dios, ore por ella y véala como Dios la ve. Una mujer virtuosa, llena de capacidades, de cualidades, que no va a destruir su casa, sino que la va a edificar. Usted ve un trabajo como martirio y que no gana lo que debiera, usted sírvale al Señor y Dios se va a encargar de reponer lo que la oruga se esté comiendo y lo que el saltón se haya comido, y de un día para otro, en un momento, en un instante, Dios puede transformar las cosas. Se trata de fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hermano, ¿cuál será la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que me ponga un pantalón negro o un pantalón blanco. Y mire, nos metemos en tantas cosas. Hay gente que dice, oh hermano, mi relación con el Espíritu Santo es tan profunda que Él me dice qué ropa me debo de poner. Buenos días, Espíritu Santo, ¿qué quieres que me ponga este día? Y andan un montón de fantasiosos diciendo eso. Rebajamos al Espíritu Santo a un diseñador de modas. Y por lo que realmente le tenemos que pedir al Espíritu Santo, no le pedimos. Señor, transforma mi carácter. Haz que mi fe crezca. Escucha mi oración. Enséñame a orar. Enséñame a clamar a Jesús. Enséñame a glorificar al Padre. Enséñame a agradarle. Enséñame a tener un carácter que bendiga tu nombre. Oremos por ello. Yo creo que todos nos dormimos aquí temprano y ya está pasando la hora. No se crea. Vamos a la palabra de Dios. Dice Juan que tenemos que orar conforme a su voluntad. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está escrita en su palabra. Yo deseo ser bendecido por Dios. ¿Y usted? Y Dios desea bendecirte. Ahora, nosotros decimos, Dios, yo quiero orar conforme a tu voluntad. Y el Señor nos dice, ya te dejé escrita mi voluntad. Está en la Biblia. Lee la palabra. Termino con esto. Hubo un hombre llamado George Muller.
Un hombre alemán que durante toda su vida fue ratero, hasta que encontró al Señor, tuvo un encuentro con Él y Dios lo transformó. Y Dios lo llamó para una labor gloriosa, levantar muchos orfanatos, lugares donde atender a los niños que no tenían papás y mamás. George Muller atendió durante 20 o 30 años aproximadamente a más de 350,000 huérfanos. Bueno, qué precioso llegar al cielo y decir, Señor, 350,000 huérfanos. Levantó más de 40 orfanatos y escuelas. Lo maravilloso de George Muller es que nunca le pidió un centavo a nadie. Jamás. Usted puede buscar, busque en el Google, busque en cualquier biografía, George Muller. Ese hombre marcó la historia y jamás le pidió un centavo a nadie. Dicen que George Muller una vez tenía que viajar de Alemania a otra ciudad muy lejana, unas 3 horas en tren. Y él llegó y se sentó y empezó a platicar con un señor que venía enseguida y le dijo, oiga, ¿ya pagó su boleto? No, alguien lo va a pagar por mí. Pero usted tiene que pagar su boleto. Sí, dijo él, claro que tengo que pagar este boleto. Yo jamás he viajado sin pagar. Pero en realidad yo no tengo dinero para pagar el boleto y alguien lo va a pagar por mí. Estaba sentado. Cuando llegó el señor juntando el boleto, llegó a donde estaban ellos dos, George Muller y su compañero, volteó con el compañero y le dijo el taquillero, el que pedía los boletos, ¿me da sus boletos? Y el señor, el compañero de George Muller, sacó 2 boletos y le dijo, ten. Y George Muller no pagó el boleto. El señor que iba enseguida era el dueño del tren y por lo tanto George Muller, por la fe que tenía, viajó gratis. En una ocasión dicen que George Muller subió a un barco con su esposa y cuando él se iba subiendo, su esposa tenía una silla especial. Y su esposa le dijo, George, me tengo que regresar por la silla. No, ya estamos zarpando en el barco. Y dijo un señor que iba con él, George, yo te voy a comprar una silla de la que quiere tu esposa. No, 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 yo no quiero esa silla. Mi esposa quiere su silla y ella va a tener su silla. ¿Y cómo la va a tener? Muy sencillo, voy a clamar a mi padre. Y empezó a orar. Y dijeron, estás loco, George Muller, el barco ya zarpó y es imposible que otro barco venga y que te traiga eso. Para mi Dios, nada es imposible. Cuando terminó de decir eso George Muller, se paró el buque en el que apenas iban zarpando porque venía una pequeña lancha enseguida diciendo, señores, a alguien se le olvidó esta silla y tenemos que entregarla porque es de alguien que lo ocupa especial. Pero lo más maravilloso de George Muller, a lo que lo quiero llevar, es el método de George Muller. George Muller dejó un diario, yo creo que sería bueno tener un diario, donde él tenía registradas más de 3,500 oraciones respondidas. Tenía la fecha en la que pidió y la fecha en la que respondió. En una ocasión, la despensa estaba vacía, tenía 300 niños que alimentar. Llegó y se sentaron a la mesa, eran las 8 de la mañana y tenían que dar el desayuno. Y le dice la señora de la cocina, señor Muller, no tenemos nada para darle desayuno a los niños. Póngale los platos y póngale los vasos. Y se sentó George Muller y le dijo a los niños, vamos a orar y darle gracias a Dios por estos desayunos. Cerraron los ojos los niños y la alacena seguía vacía, los platos vacíos. Pero en cuanto George Muller dijo amén, tocaron la puerta y era el panadero del pueblo y le dijo, señor Muller, desde muy temprano el Señor me inquietó a traerle estas 300 piezas de pan que yo sabía que usted iba a necesitar y le traje esta pierna de jamón para que los niños no se coman solo el pan. Sirvieron el pan y se estaba yendo el panadero cuando tocaron la puerta y dice un hombre que vendía leche, señor, se me acaban de trozar las 2 llantas de las 2 ruedas de la carreta y no puedo avanzar más. Voy a estar por lo menos todo el día en este lugar esperando a que vengan por mí y la leche se me va a perder. Así que por favor, aquí tiene estos miles de galones de leche para que usted pueda alimentar a estos pequeños en donde se me quedó tirada la carreta. Y lo hicieron. Y milagros como este están registrados en los diarios de muchas personas porque también en los diarios históricos de los no cristianos, George Muller marcó la historia. Porque la gente veía que tenía un Dios que respondía aunque no tuviera dinero. La prosperidad no necesariamente es tener mucho dinero. La prosperidad es tener a un Dios que responde a las oraciones de su pueblo. Yo quisiera tener el método de George Muller. ¿Usted no? Se lo voy a decir, muy sencillo. En el diario, George Muller
Él dejó escrito. Y muchos hombres de fe han hecho esto. Dice la Biblia que Dios oye al que ora conforme a su voluntad. Dice Josh Muller, yo me he levantado durante muchos años, me he levantado a orar a las 5 de la mañana y a platicar con Dios. Pero ninguna de mis oraciones habían sido respondidas hasta que me di cuenta que Dios quería hablarme primero a mí y después que yo le hablara. Así que por lo tanto tengo mi Biblia a un lado de mi cabecera y lo primero que hago al despertarme es abrir la santa palabra de Dios y leer lo que Él tiene para mí. Y en base a lo que yo recibo, es en base a lo que yo oro. Orar la palabra de Dios es orar conforme a su voluntad, porque lo dejamos hablar a Él primero. Y cuando Él habla, nosotros respondemos. Y cuando nosotros hablamos, Él también responde. Y eso cambió radicalmente la vida de Josh Muller. ¿Quiere orar conforme a la voluntad de Dios? Lea la Biblia. Sin Biblia no se puede orar correctamente. Y sin oración no se puede entender la palabra de Dios correctamente. Necesitamos las dos cosas. Biblia, oración. Y póngale doble el círculo. Ayune. Ayune cuando pueda hacerlo. Deje de ver la televisión un momento y métase con Dios más de lo que usted se está haciendo en este momento. Vaya conmigo al Salmo 104. Escuche. Esto no es una oración mágica, pero al menos quiero compartirle lo que Dios ha hecho en mi corazón, en nuestro corazón, al estar orando en las mañanas. Quiero compartirle este versículo. Vaya conmigo al Salmo 104, versículo 15. ¿Y le parece bien si nos desafiamos y en esta semana oramos en base a este versículo de la palabra de jueves a jueves? Este es un taller práctico. No espero que sea pura teoría. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que escuchamos mucha palabra y no actuamos. Lo quiero llevar a actuar. Y lo invitaría a que subraye este versículo. Salmo 104, versículo 15. Yo voy a leer desde el versículo 14. Dice: Tú, Señor, haces que crezca la hierba para el ganado. ¿En qué contexto estamos? Aquí hay gente que tiene ganado. Aquí hay gente que siembra. Dice, tú haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas para la gente que cultiva. Tú eres Dios el que hace esto. Tú eres el que hace esto. Es el versículo 14. Versículo 15. Tú das el vino que alegra el corazón. Tú das el aceite que hace brillar el rostro. Y tú das el pan que sustenta la vida. Jesús siempre habló de vino, el vino nuevo y el vino viejo, que es necesario que se derrame sobre nosotros. El vino en la palabra del Señor simboliza gozo, alegría, regocijo, fiesta, celebración. Y la palabra gozo solamente viene en el Nuevo Testamento y siempre viene relacionado con Jesús. Fuera de Jesús no hay gozo. Y el gozo es estar seguro de que en medio de las circunstancias más difíciles tenemos la compañía de Jesús. Eso es gozo. 2. El aceite que hace brillar el rostro. El Espíritu de Dios siempre simboliza el aceite, el fuego de Dios, la presencia de Dios, la magnitud de lo que Dios desea hacer en cada uno de nosotros. Y número 3, el pan que sustenta la vida, la comida, el vestido, lo que nosotros necesitamos y que Dios está deseoso de darnos. Esta oración es una palabra de lo que el Señor da en el Salmo 104 a través del salmista. ¿Qué le parece si nosotros oráramos en base a este versículo y siempre le dijéramos al Señor: Señor, que siempre tengamos motivos para estar alegres en nuestra familia? Señor, que siempre tengamos motivos para celebrar. Señor, que siempre tengamos motivos para estar celebrando contentos y en fiesta. Número 2, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de tal manera que nuestro rostro siempre brille porque tú estás con nosotros. Inúndanos con tu Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no quiere decir que siempre usted va a estar hablando en lenguas. Allí inicia la llenura, pero no quiere decir que siempre usted va a hablar en lenguas. Y número 3, Señor, que no me haga falta nada. Que no le haga falta nada a mis hijos. Señor, que no le haga falta nada a mis nietos.
Señor, que no le haga nada falta a mis padres. Señor, donde estén mis hijos, prospéralos. Señor, donde estén mis hijos, que haya motivos para estar alegres. Señor, donde estén mis hijos, que tu Espíritu Santo fluya. Señor, donde estén mis hijos, que siempre estén sustentados por tu pan. Señor, que la prosperidad que ellos tengan sea una prosperidad íntegra, limpia, que viene de ti. Señor, que el aceite, que lo que los haga brillar no sea sus amistades, sino tú, Señor. Y Señor, que lo que los mantenga alegres no sea el mundo, sino que se enamoren, se apasionen, se llenen de ti y que encuentren siempre en ti razones para celebrar. ¿Se imagina? O sea, la bendición del Señor es integral. Él quiere dar vino para que estemos alegres. Él quiere derramar aceite para que nuestro rostro brille. Y Él quiere darnos el pan, que es el sustento de la vida. Y a lo mejor empezamos a orar. Y usted dice, ay hermano, pastor, ahora que empezamos a orar en base a esto, parece que la necesidad está más grande. ¿Nunca ha sentido usted como que todo lo que gana se le va en la bolsa rota? ¿Nunca ha sentido usted y preguntarse por qué, Señor, si te soy fiel en todas las cosas, parece que no disfruto? Bueno, hoy es el tiempo de dejar de quejarnos y preguntarle al Señor y decirle, Señor, tu palabra dice que lo que pidamos en tu nombre tú lo vas a hacer. Señor, que siempre haya motivos para celebrar en mi casa. Señor, que tu aceite fluya en cada uno de nosotros. Y Señor, que nunca falte el pan, que es el sustento de la vida.